El pasajero silencioso. Nunca imaginé que una noche común de trabajo se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. Soy conductor de Uber en la ciudad de Medellín, Colombia, y aunque mi trabajo generalmente es tranquilo, he tenido algunos pasajeros extraños. Sin embargo, esa noche, algo sucedió que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando recibí una solicitud en el centro de la ciudad. La aplicación mostró que el pasajero estaba esperando en una zona bastante apartada, casi al final de la ciudad, cerca de las montañas. No era un área que normalmente recorría a esa hora, pero el pago era bueno, así que decidí aceptarlo. Lo primero que me sorprendió fue la escasa información sobre el pasajero. No había foto, solo un nombre común. Un Juan Rodríguez. No pensé mucho en ello, pues sabía que a veces la gente prefiere no poner su imagen por privacidad. Cuando llegué al lugar, una calle estrecha, oscura y desierta, vi a un hombre de pie junto a un edificio en ruinas, un lugar en el que nunca habría detenido el coche en otro momento. Estaba parado al borde de la acera, como si me estuviera esperando. Me llamó la atención que no llevaba ninguna mochila o bolso, solo una chaqueta oscura y pantalones. Lo más raro era que no se movía, ni siquiera al verme llegar. El hombre abrió la puerta del asiento trasero sin decir una palabra. No me pareció extraño en ese momento, pero a medida que él se acomodaba en el asiento, sentí un escalofrío recorrerme. Algo en la forma en que se sentó, rígido y callado, me hizo sentir incómodo. Trató de no hacer ruido, como si su presencia estuviera destinada a no ser notada. Cerró la puerta sin hacer ningún sonido, y el coche se llenó de un silencio pesado. Arranqué el motor y comencé a conducir hacia el destino que el pasajero había marcado. Mientras avanzábamos por la carretera que serpenteaba entre las montañas, una densa niebla comenzó a formarse, envolviendo todo. La visibilidad se reducía y el ambiente se tornó aún más sombrío. Miré en el retrovisor y vi al pasajero con la cabeza agachada, sin decir ni una sola palabra. Pensé que quizás era un tipo callado, o tal vez estaba cansado. Pero esa ausencia total de interacción comenzó a ser incómoda. Miré nuevamente por el retrovisor. Algo no estaba bien. El hombre seguía allí, con la cabeza agachada, pero no parecía dormir. Sus manos descansaban inertes sobre las piernas y su respiración era prácticamente inaudible. La situación empezó a sentirse extraña, casi como si él no estuviera completamente presente, como si fuera una sombra. Decidí romper el hielo. ¿A dónde vamos?, le pregunté con una sonrisa nerviosa. Quería escuchar su voz, algo que confirmara que no estaba en presencia de una figura fantasmal. Pero él no respondió. Eso me hizo sentir aún más incómodo. No estaba acostumbrado a este tipo de silencio en mis viajes, especialmente cuando solía llevar gente que se hacía charla durante todo el recorrido. Decidí no insistir, pensando que tal vez solo era un pasajero raro, y traté de centrarme en la carretera. A medida que avanzábamos, la niebla se hacía más densa, hasta el punto de que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. El coche comenzó a rodar sobre un camino estrecho, y las montañas parecían cerrarse a nuestro alrededor. En ese momento, un golpe seco y fuerte resonó en el asiento trasero. Como si algo, o alguien, hubiera golpeado el respaldo. Me asusté, pero traté de mantener la calma. Miré al retrovisor, y allí estaba él, inmóvil. Solo sus ojos brillaban en la oscuridad, como si estuvieran reflejando una luz que no existía. El miedo me hizo acelerar, y el sonido de los neumáticos patinando en el asfalto mojado parecía amplificarse en el silencio espeso. No podía dejar de mirar el espejo retrovisor, porque sabía que algo no estaba bien. De repente, el hombre levantó la cabeza, y su mirada se encontró con la mía a través del espejo. Pero no fue una mirada humana. No había emoción en sus ojos, solo un vacío profundo, como si no estuviera mirando al conductor de un coche, sino a algo mucho más allá. Me sentí atrapado, como si una presencia oscura me estuviera observando. El frío en el aire aumentó, y el coche pareció volverse más lento, como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo.
Tomé una curva, y la niebla se hizo tan densa que ya no podía ver nada a través de los cristales. Solo escuchaba el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando sobre mí. Miré al frente y vi que el camino se desvanecía en la nada, como si no hubiera salida. Sin pensarlo, aceleré a fondo, y el coche comenzó a moverse más rápido que nunca. Cuando de repente, el auto se detuvo de golpe. El motor dejó de sonar. Cuando miré al asiento trasero, el pasajero ya no estaba. Me quedé ahí, en silencio, con las manos temblorosas. El asiento vacío estaba marcado por un ligero rastro de humedad. Respiré profundamente, tratando de entender qué acababa de suceder, pero mi mente se encontraba atrapada en el pánico. Miré hacia afuera, y la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando que ya no estábamos en la misma carretera. Había algo diferente en el paisaje. Algo que no reconocía. De alguna manera, logré arrancar el coche nuevamente y, tembloroso, regresé a la ciudad. Pero cuando revisé mi historial en la aplicación, me di cuenta de algo aún más extraño: no había ningún registro de ese viaje. Ningún pago, ningún historial. La cuenta estaba vacía. El hombre, el pasajero silencioso, nunca existió. O al menos no de la manera en que yo pensaba. Esa noche, llegué a casa con una sensación de desasosiego que no pude quitarme. Cada vez que miro mi coche o la niebla en la carretera, siento que esa presencia, esa mirada vacía, me está observando. Y aunque trato de olvidarlo, sé que lo que viví esa noche no fue una simple coincidencia. Alguien, o algo, se subió a mi coche. Y esa experiencia, por más lógica que intente explicarla, sigue sin tener una respuesta. La ruta que nunca acaba. Mi nombre es Carlos y soy conductor de Uber en Chile, específicamente en Santiago. Durante mis años de trabajo, he tenido muchas experiencias extrañas, pero ninguna tan perturbadora como la que viví aquella noche. Pensé que las leyendas urbanas eran solo eso, leyendas, pero después de esa noche, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó un viernes por la noche, cuando una solicitud de Uber apareció en mi teléfono. Me encontraba en el centro de la ciudad, y el viaje me llevaba a una zona periférica, un poco apartada, pero no era un lugar desconocido para mí. El destino final estaba marcado en las montañas cercanas a la ciudad, una ruta que usualmente tomaba, pero rara vez a esas horas. Decidí aceptar el viaje sin pensarlo demasiado. Recogí a un hombre de unos 40 años, con rostro serio, bien vestido, pero con una expresión inquietante. Se subió al asiento trasero sin decir una palabra, lo que me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Pensé que tal vez solo quería hacer su viaje en silencio. Sin embargo, algo no estaba bien desde el principio. La atmósfera en el coche se volvió extraña, como si el aire estuviera más denso, y la noche se sentía más oscura que de costumbre. Comencé a conducir, pero a medida que me adentraba en la ruta hacia las montañas, algo raro comenzó a suceder. La carretera, que normalmente conocía bien, parecía no terminar nunca. Había dado vueltas y más vueltas, pero siempre terminaba en el mismo lugar, en un cruce que ya había pasado varias veces. Intenté reorientarme utilizando el GPS, pero parecía que el mapa no coincidía con la realidad, las rutas no aparecían como deberían. Ya llevaba más de 30 minutos conduciendo, y el hombre en el asiento trasero seguía en silencio, inmóvil. Lo más extraño de todo era que, aunque yo conocía bien esa zona, esa noche la carretera parecía diferente. Las luces de la ciudad se desvanecieron lentamente, y la oscuridad que rodeaba la montaña era impenetrable. El único sonido era el de mi coche y el eco de mis propios pensamientos. Miré por el espejo retrovisor y vi que el hombre me observaba fijamente, con los ojos brillando intensamente en la penumbra. Decidí no hacer caso, tal vez estaba solo cansado, pero el ambiente en el coche me estaba empezando a incomodar. Intenté detenerme varias veces, pensando que tal vez necesitaba descansar, pero cada vez que lo hacía, el entorno seguía siendo el mismo.
El mismo cruce, las mismas montañas a lo lejos. No podía creer lo que sucedía. Era como si la carretera estuviera cambiando constantemente y no importaba cuánto tratara de tomar una ruta diferente, siempre regresaba al mismo punto. ¿Dónde exactamente me estás llevando?, le pregunté al hombre, con la voz algo temblorosa, a medida que la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Él no respondió. Solo me miró fijamente y luego señaló hacia adelante, hacia la oscuridad. Sigue adelante, dijo con voz baja, como si no hubiera pasado nada. Estamos cerca. ¿Cerca de qué?, pregunté, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, el coche de repente comenzó a moverse más lentamente, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. No pude evitar sentir que el coche ya no respondía como debía. El hombre, sin decir una palabra más, miraba por la ventana, sin mostrar ninguna emoción. Intenté acelerar, pero no había manera. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía girar el volante y salir de esa carretera. La sensación de que algo no estaba bien era cada vez más fuerte. El coche, por alguna razón, se detuvo abruptamente. No había ninguna razón lógica para que no avanzara. Cuando miré hacia afuera, noté algo aún más extraño. Las montañas, que normalmente se veían iluminadas por las luces de la ciudad, ahora estaban completamente oscuras, como si la luz nunca hubiera existido allí. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable me llenó de pavor. Miré al hombre por el retrovisor una vez más, pero ahora su rostro se veía completamente diferente. Sus ojos estaban completamente negros, como si algo estuviera controlando su cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, le grité, pero él ya no parecía escucharme. Sus labios se movieron lentamente, como si estuviera murmurando algo, pero no pude entender lo que decía. Era como si estuviera bajo el control de algo más. En un último intento por salir de ese lugar, giré el volante con todas mis fuerzas y de repente, la carretera comenzó a despejarse. Las montañas se desvanecieron en la distancia y, por un momento, pude ver la luz de la ciudad nuevamente. Pero cuando miré por el retrovisor, el hombre había desaparecido. El asiento trasero estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Aterrorizado, me dirigí de regreso a la ciudad sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a un lugar iluminado, miré mi teléfono. El viaje seguía registrado, pero el destino estaba vacío. No había ningún lugar marcado. El GPS no registraba nada. La sensación de estar atrapado en una ruta que no terminaba nunca no se me deshizo hasta mucho después de haber dejado ese lugar atrás. Esa noche, algo más oscuro que una simple ruta me había perseguido, y aunque traté de entenderlo, sé que no hay explicación lógica. Nunca más volví a esa zona, y cada vez que conduzco en la noche, no puedo evitar mirar hacia la oscuridad, preguntándome si alguna vez volveré a estar atrapado en la ruta que nunca acaba. El pasajero con el reloj roto. Mi nombre es Andrés y soy conductor de Uber en la Ciudad de México. Como cualquier otro día, estaba trabajando de noche, recibiendo solicitudes de pasajeros por todo el centro. La ciudad nunca duerme, y mis turnos nocturnos, aunque largos, eran parte de mi rutina. Sin embargo, nunca imaginé que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Era una de esas noches en las que las calles se sentían particularmente vacías. Apenas había tráfico, y las luces de los semáforos parpadeaban en la distancia. Había aceptado una solicitud desde la zona de Coyoacán, un lugar que, aunque hermoso y tranquilo, tiene su propia cuota de historias misteriosas. Cuando llegué al punto de recogida, vi a un hombre esperando bajo una farola tenue. No era muy alto, pero su presencia destacaba en la oscuridad. Llevaba un traje oscuro y una corbata, y lo que más me llamó la atención fue un reloj antiguo que llevaba en la muñeca, un reloj de bolsillo que parecía de otra época. Me detuve frente a él y bajó la ventana para saludarlo. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté. El hombre me miró fijamente, pero no contestó de inmediato. Parecía perdido en sus pensamientos, pero finalmente respondió con voz calmada: llévame a Xochimilco. No era una ruta común para mí,
pero decidí seguir su petición. Mientras arrancaba, noté que el hombre, aunque bien vestido, tenía una apariencia inquietante. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era suave y tranquila, casi como si estuviera hablando desde un lugar lejano. En ese momento, no pensé mucho en ello. Tal vez era solo una de esas personas raras que no son muy sociables. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder en el camino. Mientras cruzábamos por las calles más alejadas de Coyoacán, el aire se volvía más denso y el coche parecía moverse más lentamente, como si algo invisible lo estuviera frenando. Miré el reloj de bolsillo que el hombre llevaba y por un momento me sorprendió ver que estaba parado a las 3:15 de la mañana. Era una hora inusual para ver un reloj detenido, pero lo ignoré, pensando que tal vez el reloj había dejado de funcionar. El hombre, al notar mi curiosidad, rompió el silencio con una voz baja y casi susurrante. «Ese reloj tiene mucha historia», dijo, señalando su muñeca. «Es un reloj antiguo, pero no solo tiene años, tiene recuerdos». Yo, algo incómodo, traté de cambiar de tema, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. «¿Recuerdos?», pregunté, sin querer parecer demasiado curioso. «Sí», respondió, con una ligera sonrisa, «este reloj marcó el fin de una era para mí. Y a veces, parece que el tiempo se detiene en él». El ambiente en el coche se volvió más pesado, como si el aire ya no pudiera moverse con libertad. La ciudad parecía desvanecerse detrás de nosotros, y las luces de la calle comenzaban a parpadear. La carretera se volvía más estrecha, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. El reloj seguía marcando la misma hora, las 3:15 de la mañana. Decidí acelerar, sintiendo que algo me empujaba a llegar más rápido a Xochimilco. Pero a medida que avanzábamos, el coche comenzó a hacer ruidos extraños, como si algo se estuviera atascando en el motor. El hombre permanecía en silencio, mirando fijamente al frente, mientras el reloj seguía detenido. Cuando llegamos a una zona más alejada, cerca de los canales de Xochimilco, el coche se detuvo de golpe. No sabía qué había pasado, el motor parecía haber fallado repentinamente, pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Al mirarlo, el hombre ya no estaba allí. No se había bajado del coche y el asiento trasero estaba vacío. En su lugar, sobre el asiento, había solo un reloj de bolsillo, exactamente el mismo que él llevaba. Atónito, tomé el reloj con manos temblorosas, mirando con detenimiento la hora detenida a las 3:15 de la mañana. Fue entonces cuando, en un impulso irracional, miré por el espejo retrovisor, y fue cuando lo vi. Estaba en la carretera, al borde, parado bajo una farola distante. Su rostro estaba completamente visible ahora, y aunque parecía normal, sus ojos no lo eran. Eran oscuros, vacíos, como si no tuvieran alma. El hombre no se movió ni un centímetro, pero una sensación de terror se apoderó de mí. Sin pensarlo, arranqué el coche, dejando el reloj en el asiento del copiloto. Al mirarlo por última vez, vi cómo las agujas del reloj comenzaban a moverse de nuevo, lentamente, como si el tiempo mismo estuviera volviendo a su curso. Cuando llegué finalmente a un lugar seguro, intenté llamar al número de la solicitud del pasajero. Pero el número no existía, y el registro del viaje también había desaparecido de la aplicación. El reloj, que seguía conmigo, también desapareció cuando regresé a casa. Desde esa noche, no he vuelto a recoger a nadie cerca de esa zona. Y cada vez que miro la hora a las 3:15 de la mañana, un escalofrío recorre mi cuerpo, recordándome que hay ciertas cosas que no deben ser cuestionadas, y ciertas rutas que nunca deben ser recorridas. El último viaje. Mi nombre es José, y soy conductor de Uber en Bogotá, Colombia. Como todos los conductores, me enfrentaba a viajes rutinarios, algunos tranquilos, otros un poco más intensos. Sin embargo, nunca imaginé que aquella noche, un viaje aparentemente común, terminaría siendo el más extraño y aterrador de todos. Era tarde, cerca de la medianoche, cuando la solicitud llegó.
La aplicación me indicaba que debía recoger a un pasajero en el barrio de La Candelaria, una zona histórica de la ciudad. Si bien la zona es turística y normalmente llena de vida durante el día, en la noche es diferente, las calles se vacían y el ambiente se torna solitario, oscuro. Como si la ciudad misma estuviera guardando secretos en sus viejos edificios coloniales. Aún con la sensación de que algo raro estaba por suceder, acepté la solicitud. Llegué a la dirección indicada, estacionándome frente a una antigua casa con la fachada desgastada por el tiempo. Un hombre esperaba en la acera. Era alto, vestido con un traje oscuro, con una corbata roja que destacaba en la oscuridad. Al principio pensé que era un turista, pero cuando salió de las sombras y se acercó al coche, algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Sus ojos eran oscuros, fijos, como si me estuviera evaluando, escudriñando cada parte de mí. Sin embargo, no me atreví a decir nada. No soy de los que cuestionan a los pasajeros. El hombre subió al asiento trasero, cerró la puerta con suavidad y sin decir una palabra. Arranqué el coche y empezamos a avanzar por las estrechas calles de La Candelaria. ¿A dónde lo llevo?, le pregunté, rompiendo el silencio incómodo. Al sur de la ciudad, respondió con voz baja y profunda, sin especificar una dirección exacta, lo que me pareció extraño. Sin embargo, decidí no hacer preguntas. Continué conduciendo por la ciudad, pasando por calles que reconocía, pero conforme avanzábamos hacia el sur, el aire comenzó a volverse más pesado. No había tráfico, solo el sonido de mis neumáticos sobre el asfalto y la respiración casi inaudible del hombre en el asiento trasero. De repente, el ambiente en el coche cambió. Las luces de la ciudad comenzaron a desvanecerse detrás de nosotros, y las calles se hicieron más oscuras, como si estuviéramos entrando en un lugar apartado. La radio comenzó a emitir un ruido extraño, como una estática incomprensible, hasta que se detuvo por completo. Miré al hombre por el espejo retrovisor, esperando que dijera algo, pero seguía mirando hacia la ventana, sin hablar, sin mover un solo músculo. Mi mente empezó a inquietarse, pero traté de mantenerme enfocado en la conducción. Decidí tomar una ruta conocida, una carretera que me llevaría rápidamente a una zona más iluminada, pero el hombre, de repente, me detuvo con una sola palabra. «Es por aquí», dijo, señalando una calle que nunca había visto. La calle parecía completamente desierta, como si fuera parte de un vecindario que ya no existía. No estaba en mis mapas, ni en las rutas habituales que solía tomar. Pero, sin pensarlo, decidí seguir adelante, quizás pensando que simplemente me había perdido en mi conocimiento de la ciudad. A medida que avanzábamos, la niebla comenzó a cubrir la carretera. Era densa, espesa, como si hubiera llegado de repente, sin previo aviso. Los faros del coche apenas iluminaban unos pocos metros de la carretera, y el aire se volvía más frío, mucho más frío de lo normal. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo entero estuviera en suspenso. Miré nuevamente por el retrovisor y, para mi horror, el hombre ya no estaba sentado en el asiento trasero. En su lugar, había una figura borrosa, que parecía desvanecerse y tomar forma, como una sombra. No podía verla claramente, pero sentía su presencia. El coche comenzó a moverse más lentamente, como si algo estuviera tratando de detenerme, pero no era el tráfico ni el clima. Era como si la carretera misma estuviera tomando control. Mi respiración se aceleró. Miré nuevamente al frente y, al mirar por el espejo retrovisor, lo vi. La figura del hombre estaba allí, de pie en medio de la carretera, pero ahora su rostro estaba completamente visible, y era algo indescriptible. No era humano, o al menos no lo parecía. Su piel era pálida, casi cadavérica, y sus ojos, vacíos de emoción, me miraban fijamente. La angustia me invadió, y el miedo comenzó a apoderarse de mi cuerpo. No sabía qué hacer. El coche dejó de moverse por completo, y por un momento, el silencio se hizo absoluto. No había viento, ni sonidos de la ciudad, solo el eco de mi respiración. Fue entonces cuando la figura comenzó a acercarse a mi ventana, y pude escuchar una voz profunda, que salía de la nada. «Has cruzado la línea»,
dijo, sus palabras resonando en mi mente. Ahora, el viaje no tiene regreso. Antes de que pudiera reaccionar, el coche comenzó a moverse solo, hacia adelante, sin que yo tocara el acelerador. Las luces de la carretera desaparecieron y la oscuridad envolvió todo. No había más calles, ni edificios, solo una neblina interminable. Y el hombre, o lo que fuera él, ya no estaba. Solo quedaba el vacío y la sensación de que algo estaba al acecho. Cuando finalmente desperté, el coche estaba estacionado en un lugar que no reconocí. Las luces de la ciudad estaban lejos y la carretera estaba vacía. Miré mi teléfono, pero no había registros del viaje. Ningún pasajero, ningún pago. Era como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, no he vuelto a conducir en la ciudad tan tranquilo. Cada vez que paso por las calles del sur, especialmente cuando la niebla comienza a caer, siento que el hombre, o la figura que estaba en mi coche, sigue ahí, esperando a que vuelva. Y aunque intento racionalizarlo, sé que no fue solo una pesadilla. Porque el último viaje no termina nunca. Y cuando crees que todo ha acabado, la carretera te lleva nuevamente hacia lo desconocido. La mujer en el asiento trasero. Soy Javier, conductor de Uber en Ciudad de México. Mi trabajo, aunque monótono, me ha llevado a ver todo tipo de personas y situaciones, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió esa noche. La historia que voy a contar no tiene explicación lógica, y aunque trato de olvidarla, siempre vuelvo a recordarla cada vez que me subo a mi coche y veo el asiento trasero vacío. Era una noche lluviosa, como tantas otras, cuando recibí una solicitud de un pasajero a las afueras de la ciudad, en una zona que generalmente no frecuento. El nombre del pasajero era Mariana, y la dirección que había puesto me pareció extraña, un lugar apartado, cerca de las antiguas fábricas en el sur, un área que, en mi opinión, no es muy segura a esas horas. A pesar de la lluvia intensa, decidí aceptar el viaje. Pensé que sería un viaje rápido, como cualquier otro. Al llegar al punto de recogida, vi a una mujer esperando en la esquina. No era muy alta, vestía un vestido largo, oscuro, que se movía suavemente con el viento de la noche. Su cabello, largo y negro, estaba empapado por la lluvia. Cuando la vi, algo en su mirada me dejó inquieto, como si estuviera buscando algo o alguien en el horizonte. «Mariana», le pregunté, bajando el vidrio. Ella me miró fijamente, y con una sonrisa en los labios, asintió. Se subió al coche sin decir palabra, solo mirando a través de la ventana, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. El ambiente en el coche se sintió pesado, y aunque la lluvia golpeaba con fuerza el techo, el silencio era absoluto. Ni una palabra, ni un suspiro, solo el sonido de los limpiaparabrisas y la ciudad que parecía desvanecerse a medida que nos adentrábamos en zonas más oscuras. ¿A dónde la llevo?, pregunté para romper el silencio, aunque ya sabía la respuesta. Al hospital, dijo sin mirarme, como si la pregunta fuera innecesaria. Es urgente. No podía evitar preguntarme por qué a esa hora, en medio de la lluvia, una mujer aparentemente tan tranquila necesitaba ir al hospital. Pero no dije nada. Estaba acostumbrado a que los pasajeros no compartieran mucho. Así que seguí conduciendo, con la carretera vacía ante nosotros y las luces de la ciudad desapareciendo poco a poco. Conforme avanzaba, el ambiente se volvía más opresivo. Cada vez que miraba al espejo retrovisor, la mujer seguía allí, en el asiento trasero, quieta, mirando la ventana. No hablaba, no se movía, pero de alguna manera, sentía que algo no estaba bien. La lluvia golpeaba la ventana con fuerza, y por momentos me parecía escuchar un susurro, como si ella estuviera hablando, pero no lograba entender lo que decía. Cuando llegamos a la entrada del hospital, la mujer me pidió que detuviera el coche. Miró al frente, y vi cómo su rostro se tornaba serio. «Es aquí», dijo, abriendo la puerta del coche. Pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. La mujer dejó caer una billetera al suelo. Al agacharme para recogerla, me di cuenta de que ya no estaba allí.
El asiento trasero estaba vacío, y la puerta de mi coche, que había quedado abierta, se cerró sola. Confuso, salí del coche y miré alrededor, pero no había ni rastro de ella. El hospital estaba desierto, sin luces, y las puertas de entrada estaban cerradas con candado. No podía entender lo que había sucedido. Fui a la recepción, pero allí no había nadie, solo un silencio espeso que me ponía los pelos de punta. Decidí revisar el interior del coche nuevamente, y fue cuando vi algo que no esperaba. En el asiento trasero, junto al lugar donde la mujer había estado sentada, había una fotografía. La tomé entre mis manos, y al verla, sentí como la sangre se me helaba. Era una foto antigua de una mujer, exactamente la misma mujer que había subido al coche. Pero la imagen mostraba a la mujer con una expresión de dolor, de sufrimiento. En la parte inferior de la foto estaba una fecha, 1985. Me temblaban las manos mientras sostenía la foto. ¿Cómo era posible? Miré hacia atrás, pero ya no había rastro de ella ni del hospital. Decidí irme de allí lo más rápido posible, pero antes de hacerlo, miré una última vez el retrovisor. Y allí, en el reflejo, vi su rostro, esta vez más claro, más cercano, con una mirada vacía, como si me estuviera observando desde el otro lado. Desde esa noche, no pude dejar de pensar en aquella mujer. Nadie, ni siquiera en el hospital, parecía saber quién era o qué había sucedido. Lo único que sabía con certeza era que esa noche no fue como cualquier otra. Y cada vez que paso por esa zona, me pregunto si realmente fue un pasajero como cualquier otro, o si alguna vez fui testigo de algo mucho más allá de lo que puedo entender. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.